Entonces, imagínense ustedes el tremendo desafío en términos de gestión documental en un periodo histórico relativamente chico, ¿no? En términos de informaciones fundamentales para el Estado, para la protección y promoción de los derechos humanos y etc. Y es más complejo que eso todavía. O sea, este señor que está ahí en la pantalla hace política pública por Twitter. Y independientemente de lo que pensemos, de lo que él haga, no tengan pensamientos muy negativos que podemos tener un problema acá. Este señor dialoga con, vean ahí, este screenshot es de anoche, 54.1 millones de personas. O sea, desde el punto de vista del acceso a la información pública, de lo que importa para la política pública de un país específico, en este caso Estados Unidos, cuestiones súper relevantes de política externa o no, etcétera, independientemente de nuevo, si estamos de acuerdo o no, este señor está haciendo documentación de política pública por Twitter. O sea, ¿cómo hacemos la gestión documental de eso? ¿Cómo se pide acceso a la información de eso? Y usted puede decir, no, pero eso no ocurre, o sea, no es, eso es público. No voy a poder entrar en los detalles porque mi tiempo ya está terminando, pero ya hay casos, incluyendo en Estados Unidos, pero también en esta región, en Perú, etcétera, de ciudadanos que son bloqueados por las autoridades en el Twitter, o sea, porque empiezan a decir que el tipo este o cualquier otro es un idiota, lo que sea, y el tipo lo bloquea, el ciudadano entra en la justicia diciendo, no, yo tengo derecho a estar en tu cuenta, porque eso no es algo privado, está haciendo política pública, y por acceso a la información yo puedo estar ahí mirando lo que tú dices. Y hay cortes diciendo que el ciudadano tiene razón. Entonces, de nuevo, es un tema de records management. Cuando este señor o cualquier otro deje de ocupar el puesto político que ocupa, ¿qué hacemos con estos tweets todos? ¿Ellos hacen parte de la historia documental de este país o no? ¿O son cuestiones privadas de este señor? Entonces, fíjense ustedes que tienen un desafío enorme por adelante. Ahora, para ir terminando, cosas muy específicas, ¿no? Por supuesto que las leyes de acceso a la información pública tienen como máxima el acceso, pero es verdad que algunas excepciones son importantes para el quehacer diario del Estado. Acá hay dos cuestiones importantes. Primero, las excepciones no pueden ser, como está ahí en esta figura, mucho más que las reglas, ¿no? O sea, que el acceso, ¿no? La lógica tiene que ser, el acceso es el principio máximo, y bueno, las excepciones tienen que ser chicas, bien definidas en la ley, etc. Sin embargo, como las excepciones existen, y a veces, como yo decía, son importantes para el quehacer diario del Estado, ellas también pasan a ser una cuestión central de gestión documental. ¿Por qué? ¿Cómo las clasificamos? ¿Quién dice lo que es y lo que no es parte de las excepciones que están en la ley? Y ahí ustedes de nuevo tienen un papel fundamental, porque, por ejemplo, hay un país de esta región del mundo que dice que entre la lista de excepciones está la conciencia del Estado. O sea, ¿qué miércoles es conciencia del Estado? O sea, ¿y quién define eso? ¿No? Entonces, de nuevo, acá hay cuestiones de gestión documental súper relevantes. Con lo cual, es importantísimo tener claro, sobre todo la gente que trabaja con Bertoni, acá no sé quién es, que las excepciones no pueden significar que los archivos sean secretos para siempre. O sea, es legítimo tener excepciones, pero cuando esta gente dice que sí, esto es secreto porque la ley no sé cuánto, al mismo tiempo tiene que decir al ciudadano que pidió la información por cuánto tiempo el archivo es secreto. Entonces, si ustedes se fijan... perdón, aquí tengo tres cosas más. Si ustedes se fijan, no importa que no se vea ahí bien, pero después quedan con la presentación. Esto es un screenshot de los archivos que liberó Snowden, que filtró Snowden, de una corte de esta secreta de Estados Unidos, etc. El archivo dice algo como Foreign Intelligence Surveillance Court, Top Secret, pero abajo dice, el archivo va a ser desclasificado en 12 de abril de 2038. O sea,
con todo el lío que se generó en aquel momento, este gobierno y tal, pero igual, esta gente que estaba produciendo estos archivos secretos y que tenían otros problemas porque estos archivos contenían violaciones de derechos humanos, y la legislación internacional dice que archivos que contengan violaciones de derechos humanos no pueden ser clasificados ni para mañana, pero sin embargo, vean que clasificaban y decían cuándo iban a ser liberados. Lo que pasa con nuestras excepciones es que ellas en sí pueden ser legítimas, pero el procedimiento de gestión documental no es legítimo, porque no decimos cuándo los archivos van a ser liberados. Y no hay en los estándares internacionales de acceso a la información pública ninguna previsión que un archivo pueda ser secreto para siempre. Y ahí caben a ustedes decidir cómo va a ser las reglas del juego en el contexto específico de este Estado nacional. Tampoco hay una fórmula mágica. El promedio internacional es el máximo de 30 años y 100 para informaciones personales de medical records o lo que sea. Pero, de nuevo, tenemos que dar esta discusión, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para cuidar de lo que es o no es? Y ahí, no sé cuánto tiempo me queda, porque no sé quién me está controlando. No, pero 5. Estás justo en el límite de los 20. Ok. 5. No, puedo terminar ya. No voy a entrar en estos detalles todos que están en la pantalla, pero la gestión documental tiene que ver con cuestiones muy cotidianas de la implementación de las leyes de acceso a la información pública. Entonces hay fenómenos como las leyes se tornan difíciles de implementar porque existe un fenómeno llamado de phishing, que es el tipo que va y hace eso, ¿no? El periodista que no sabe muy bien lo que quiere, entonces pide toda la información disponible desde Sarmiento, no, pero en la gestión documental tiene que ayudar a esta persona a decir, bueno señor, pero exactamente cómo vamos, ¿no? ¿Por qué hago? Porque si no, claro, el Estado solo pasa haciendo eso. Y por ahí va, ¿qué hacemos con los mails? Por ejemplo, el último ministro de Hacienda de Brasil quedó 10 años en el puesto. Se fue a su casa y se llevó sus mails. ¿Por qué no hay regla de qué hacemos con los mails de este señor? O sea, que tiene 10 años de la historia económica de un país como Brasil. Y de nuevo, no es porque era mala persona ni nada, es porque no hay reglas de qué se hace con eso. Hay reglas para el papel que él firma, pero no para los terabytes de información que había en su mail, no sé qué, señor tal, @ministeriodehacienda.gov.br. De nuevo, todo eso depende de que ustedes ayuden al Estado a crear este tipo de lógica, que es lo que llamamos de gestión documental. Y para terminar, como decía el director en el inicio, las TIC pueden ayudar un montón en eso. O sea, los estados más eficientes en el acceso a la información pública son los que tienen sistemas centralizados de pedidos de acceso a la información pública electrónicos, en los cuales el órgano garante puede seguir paso a paso lo que está pasando con los pedidos, por qué se recusaron, dónde están los cuellos de botella y etc. O sea, en Colombia, por ejemplo, no sé los datos argentinos, son 68.000 sujetos obligados por la ley de acceso a la información pública. O sea, ¿cómo controlar? No es controlar en el sentido de no malo de la palabra. ¿Cómo saber si lo que está funcionando, qué órganos son más eficientes o no? Si cada uno tiene su propio sistema de operar los pedidos de acceso, es sencillamente imposible de mejorar la legislación y la aplicación de la ley si no tenemos algo en este sentido. Y no por otra razón, iniciativas como la iniciativa del gobierno abierto, que es esta que está en la pantalla, o la red de transparencia y acceso a la información pública, felizmente cada vez más han dado un rol central a la idea de la gestión documental en los procesos de políticas de acceso a la información pública. Era eso, gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Entonces, casi como si le hubieras dado paso a Guadalupe. Sí. Vamos a, por la RTA, vamos a darle la palabra a Guadalupe López, quien es periodista, actualmente es directora de Acceso a la Información Pública de la Provincia de Buenos Aires y es la presidencia de la Red Federal de Acceso a la Información Pública de Argentina. Su presentación se titula Instantáneas del Derecho de Acceso a la Información Pública en Argentina, una deuda con los procesos de implementación. Sí. Porque si no veo la presentación no sé qué voy a decir. Así que bueno, esperemos que Emma no nazca en este momento, ¿no? Para el bien de todos. Bien, dos cosas quería decir nada más.
las cosas pasan, ¿no? Por causalidad, no por casualidad, y ahí la veo a Graciela, que fue una de mis jefas. Yo trabajé en la Biblioteca Nacional de Maestros un par de años, así que es un gusto para mí estar acá con ustedes. Te agradezco, Mariana, la invitación. Yo estoy en representación fundamentalmente de la Red Federal de Acceso a la Información Pública, que vendría a ser una suerte de asociación voluntaria de organismos que, digamos, tienen a su cargo la aplicación de normativas de acceso a la información pública en todo el país. Somos algunas provincias y está constituida también por otros municipios, la Universidad de Buenos Aires, y cualquier autoridad pública que tenga normativa relativa al acceso a la información puede integrar la red. Estamos tratando de que esta red crezca, y es eso, intenta ser, digamos, una comunidad de prácticas, y sabemos que tenemos mucho que trabajar en articulación con otras áreas que trabajan la apertura y fundamentalmente con las áreas de gestión documental y archivo, que es una deuda pendiente de todos. La idea de la presentación, que es bastante breve, es mostrar un poco un relevamiento que nosotros hicimos el año pasado, que estamos en proceso de actualizar y que acá Mariana nos va a dar una mano como para poder incluir otras preguntas en este relevamiento que hicimos a nivel federal sobre cómo está el derecho de acceso a la información pública, es decir, cuáles son las provincias que tienen normativa y si eso efectivamente está funcionando, ¿no? Porque ahí vamos a ver que lógicamente le vamos a dar la derecha a Guillermo, porque la implementación justamente es lo más difícil de lograr y es lo que no funciona. Entonces van a ver un mapa que está todo verde porque hay mucha normativa, pero lo cierto es que la implementación es muy difícil de llevar adelante. Y yo que estoy en la provincia de Buenos Aires, bueno, si quieren les cuento después sobre eso también, que es muy difícil. Bueno, nada, esto es parte de la presentación de la red, nuestra misión y lo que nosotros tratamos de hacer con mucho esfuerzo, porque ella es una asociación voluntaria, sin, digamos, con ceros recursos, es tratar de poder generar incidencia en aquellos lugares en los que no hay normativa o detectamos que las implementaciones no están funcionando del todo bien. Y para eso estamos trabajando en comisiones, generando distintas suertes de programas como para apuntalar procesos normativos, procesos de modificación de normativa y procesos de implementación a través de capacitaciones y demás, ¿sí? No es fácil, como se imaginarán, pero bueno, en eso estamos. Este es el último encuentro que hicimos en la ciudad de Godoy Cruz, de Mendoza, como para que le pongan cara, ¿no?, a la Red Federal de Acceso a la Información Pública. Y justamente fuimos a Mendoza y se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública de Mendoza, así que somos medio como la Chiqui Legrand. Tuvimos el encuentro en Godoy Cruz, que es un municipio que forma parte de la red, que tiene ordenanza de acceso a la información pública y están trabajando en la implementación. Y la ley de acceso de Mendoza es una ley que venía muy demorada, y finalmente se logró que saliera para el día del encuentro de la red. Este es un poco el relevamiento que ya les digo que estamos actualizando, pero normativamente no hubo modificaciones. Fíjense que de las 24 jurisdicciones que tiene el país, 20 tienen normativa de acceso a la información pública, ¿sí? Si Formosa, La Rioja, San Juan y Tucumán son las únicas provincias que no tienen ningún tipo de normativa, ni ley ni decreto de acceso a la información pública, con lo cual, si uno ve esto, podría decir, bueno, en realidad tan mal no estamos, ¿no? Esto es un análisis por tipo de normativa, si tienen ley, decreto de implementación, si tienen solo decreto. Las que tienen solo decreto abarcan solo el Poder Ejecutivo, ¿sí?, no los otros poderes del Estado, con lo cual normativamente el escenario no pareciera tan malo, ¿no? Pero si empezamos a ver un poquito más en detalle la información, vemos que gran parte de la normativa, fíjense que acá está la ley modelo de la OEA en el 2010, la ley
de Acceso de Argentina del 2016, gran parte de la normativa es una normativa que es anterior a la ley modelo de la OEA, que no recoge los estándares internacionales. ¿Sí? Fíjense que 12 de las normas se sancionaron de las 20, 12 se sancionaron entre 1980. Estoy muy bien, no se preocupen. No, lo que decía es que de más del 50% de las normativas fueron sancionadas con anterioridad a la ley modelo de la OEA y no recogen los estándares internacionales. Esto de considerar al derecho a acceso a la información pública como un derecho humano, no todas consideran a los tres poderes del Estado y demás, con lo cual pareciera que una necesidad que nosotros detectamos es la actualización de estas normativas, ¿no? Por ejemplo, algunas de las normas, caso Buenos Aires, Corrientes, Santiago del Estero, es necesario esgrimir un interés legítimo para solicitar información, con lo cual eso es la primera traba y la primera excusa, ¿sí?, que utiliza el funcionariado para denegar la información. ¿Sí? ¿Interés legítimo para quién? Yo he visto denegaciones de información a un gremio que está solicitando información sobre sus agremiados, entonces es como, ¿no? Después, respecto de los sujetos obligados, que son, es decir, cuál es el alcance que tiene la normativa, fíjense que de las 20 jurisdicciones que cuentan con normativa, 15, ¿no?, tienen como sujetos obligados a los tres poderes del Estado. Digo, sigo insistiendo, hay como mucho verde y uno pensaría que esto está bastante bien, ¿no? Sin embargo, cuando entramos en términos de implementación y de las autoridades de aplicación que tienen que llevar adelante los procesos de implementación, ahí ya empezamos a ver un poco más de rojo en el mapa, ¿sí? Es decir, no todas las jurisdicciones tienen autoridades de aplicación designadas y en muchos casos reconocen, digamos, que no llevan procesos de implementación adelante, ¿sí? Fíjense, de las 20 jurisdicciones que tienen normativa, solo en 9 hay autoridad de aplicación designada, es decir, un área que tiene un presupuesto y que en teoría está pura y exclusivamente para llevar adelante procesos de implementación y políticas públicas de acceso a la información pública, con lo cual fíjense que es la mitad, ¿sí? Exactamente la mitad. Y van a ver que esta respuesta coincide, ¿no? Es decir, si tienen autoridad de aplicación o no, coincide con esto de si llevan adelante o no, si llevan adelante o no políticas de implementación, ¿sí? A mí me ha pasado de llamar, porque este relevamiento, como se imaginarán, el relevamiento lo hicimos muy a pulmón, y me ha tocado llamar a provincias que tienen normativas que están muy bien armadas, o que parecería que están muy bien armadas, y que te atiende un contestador telefónico, te dice bienvenido a la autopista de la información, y hablo con los asesores del gobernador y no saben de qué les estoy hablando. Entonces digo, normativamente pareciera que estamos bastante bien a nivel federal, pero lo cierto es que cuando uno empieza a sacar las capitas de pintura y a dejar y a ver qué en realidad es lo que está funcionando, nos encontramos con otro escenario que deja bastante que desear, o en realidad es un desafío de todos nosotros poder mejorar estos procesos. Bueno, apagué todo, parece, ¿no? Ah, no, ahí está. Entonces, ya cierro, porque es breve la presentación. Algunas conclusiones preliminares a las que llegamos nosotros, igual insisto, la idea es ampliar un poco este relevamiento, actualizarlo, volver a hablar con los actores y ver efectivamente qué es lo que está pasando, porque tenemos provincias que tienen normativas relativamente nuevas. Estoy hablando de Jujuy, estoy hablando de Neuquén, estoy hablando de Santa Cruz, de Mendoza,
y en algunos casos están empezando a haber procesos de implementación, que lógicamente, imagínense, llevan su tiempo. Todos los que trabajamos en la administración pública con la agenda de apertura somos militantes dentro de la administración, es así. El secreto digamos, ha sido históricamente fuente de poder, eso lo sabemos todos, entonces es muy difícil. Para el mismo, me pongo ahora la camiseta de la provincia de Buenos Aires, es muy difícil trabajar dentro de una administración, pero bueno, no es imposible y el desafío es muy interesante. Dentro de las conclusiones preliminares que nosotros pudimos pensar a partir de este relevamiento es, lógicamente, que no todas las normativas están a la altura de los estándares internacionales, con lo cual para nosotros como red es importante trabajar o apuntar a los procesos de reforma de estas normativas o mismo para la agencia fomentar la adhesión a la ley nacional. El tema de los procesos de implementación, si no podemos asegurar que haya procesos de implementación efectivos y eficaces, por más que los actores digan que están trabajando en esta agenda y que están generando política pública, con lo cual ahí también hay un escenario para la red para trabajar. Y algo que no es menor y que lógicamente es como una secuencia de cosas, el derecho de acceso a la información pública no está lo suficientemente extendido dentro de la población en general como una herramienta, ¿no?, que permite acceder a otros derechos y que mejore la salud democrática de nuestros estados, ¿no? Sea en el nivel que estemos, nacional, federal, local. Pero digo, eso es otro paso, vendría a ser otro eslabón dentro de todo este proceso, porque si lógicamente no tenemos políticas de implementación, no trabajamos de manera colaborativa con todas las áreas que debieran estar involucradas en los procesos de implementación, como son los archivos y las áreas de gestión documental, lógicamente no puedo salir a hacer campaña, ¿no? Porque lógicamente estoy abriendo una puerta que no voy a poder atender después. O sea que el desafío para todos es importante. De lo que ya mencioné, ¿sí?, que nosotros en nombre de la red, digamos, estamos trabajando en algunos programas como para fortalecer estos procesos normativos, digamos, a nivel federal, y para fortalecer los procesos de implementación, generando materiales, guías de implementación y haciendo como asistencias. Yo creo que algo que nos toca a todos los que estamos acá, y sobre todo en las áreas de archivo y gestión documental, es la necesidad de articular el trabajo de quienes estamos en las áreas de apertura, ¿sí? Que fíjense que, por ejemplo, yo estoy en acceso, pero no siempre coinciden las áreas. Entonces tenés el área de datos públicos, el área de acceso a la información, el área de ética pública y declaraciones juradas de funcionarios, y son todas áreas que están en distintos ministerios, ¿no? Entonces el trabajo conjunto y poder generar mecanismos de articulación para empujar la agenda entre todos es para nosotros es una necesidad que hemos detectado desde nuestro puesto de trabajo y desde el relevamiento y las conversaciones que hemos tenido con los actores, ¿sí?, apuntalar eso. Y finalmente, en lo que nos toca a ustedes y a nosotros también, esta idea, ¿no?, de que toda norma de acceso a la información pública es tan buena como la calidad de los archivos la que otorga acceso, ¿sí? El principal miedo que tienen los estados es justamente no poder dar respuesta cuando llega una solicitud de acceso a la información, porque esa información está en un archivo que se inundó. Entonces, el trabajo con ustedes es esencial, que nosotros desde las áreas de apertura, que no necesariamente tenemos todo el bagaje de conocimiento y de experiencia que tienen ustedes en esto, lógicamente necesitamos de poder trabajar con ustedes y articular nuestro trabajo con
con ustedes. Eso es clave para que podamos brindar acceso a la información pública y esa información se pueda organizar, clasificar y eventualmente poder dar acceso, sea por la vía pasiva, por la vía activa, ¿no? Publicándola en un sitio web, si eso se puede hacer, o brindándosela a quien la venga a solicitar. Con lo cual, hasta acá llegué yo. Es una necesidad de todos que podamos trabajar juntos. Sé que es muy difícil, a nivel federal, digamos, como más difícil aún, porque cada provincia es una realidad en sí misma, pero bueno, es el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora vamos a terminar este panel desde la transparencia y el acceso a la información hacia los archivos con la presentación de Eugenia Braginsky. Eugenia es licenciada en Ciencias Políticas y terminó de cursar su maestría en Administración y Políticas Públicas. Se ha especializado en temas de transparencia y anticorrupción, acceso a la información pública, fortalecimiento de instituciones y cuestiones vinculadas a los poderes legislativos, y actualmente es la directora de Acceso a la Información Pública de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Su presentación se titula Principales desafíos en materia de archivos en los procesos de acceso a la información pública a partir de la implementación de la Ley 27275. Bueno, primero gracias a Mariana.